¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos Melanie, Marcelo, Marco, Sofi, Giovanna, Sofía. Vamos a esperar que se sigan sumando. Espero que sí, ya. Y también voy a escribirle al profesor para decirle que ya están en la sala y que podríamos dar inicio.
Chicos, mientras esperamos que se sigan sumando compañeros, les vuelvo a mostrar y compartir el horario que va a regir a partir de mañana. Y bueno, todas las semanas, ¿no? Hasta que culmine el ciclo en febrero. Con este horario nos vamos a mover todo verano y espero que ya lo tengan presente, que lo hayan guardado, que lo hayan grabado y se hayan ordenado para las semanas que vienen. Mañana tenemos CRB, biología y trigonometría. Chicos, sí tenemos clase, no se preocupen, disculpen los minutos de espera. El profesor Wammer se está reiniciando la computadora, así que les pediría un poquito de paciencia. Yo sé que, que están esforzándose bastante ya asistiendo el domingo, pero abusando de su paciencia, les pediría unos minutos más.
Chicos, les agradezco su paciencia, ya se está conectando el profesor Guamash y mientras se conecta, les comento que solo por el día de mañana vamos a tener un pequeño cambio que no va a alterar mucho el día. Mañana nos toca RB, Biología y Trigonometría. Por mañana, solo por mañana, vamos a tener a primera hora Biología y en el segundo bloque RB. Solo por mañana. Las siguientes semanas vamos a seguir en el mismo orden del horario que les compartí. Para que lo tomen en cuenta y puedan prepararse y tener cargados los celulares o sé que a veces algunos escogen los cursos que van a ingresar a primera hora. Así que para que lo tengas en cuenta, mañana a primera hora te toca biología, luego RB y por último trigonometría.
Buenos días. Buenos días con todos. ¿Se me escucha, por favor? Buenos días Marcelo, buenos días Ruth, Sofía, buenos días. ¿Cómo estás? Juan, ¿qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Se me escucha, por favor? ¿Se me escucha? ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sofía, buen día, ¿cómo está? ¿Sí se escucha? ¿Se ve la pantalla para comenzar? Una nueva mega clase. Ya está, muy bien, Ruth. El día de hoy vamos a ver un poquito sobre el proceso de la evolución. Y esperemos que, por favor, nos llevemos un poquito hasta las 12:30 este pequeño capítulo y ojalá que les guste, ¿no? El capítulo. Ya, vamos a tratar de ver. Y mil disculpas por la forma del ingreso. A ver, de una buena vez, comenzamos. ¿Se ve todo listos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Comenzamos? ¿Sí, todos? ¿De acuerdo? Ya, hecho. Bien, la evolución es un concepto que está presente tanto para la parte inorgánica como para la parte orgánica. ¿Qué significa esto de inorgánico y orgánico? Hablamos de evolución tanto en la parte viva como en la parte no viva. ¿Qué significa en la parte viva y en la parte no viva? En la parte viva significa que es en el ser vivo y en la parte no viva lo que está alrededor de él. Quiere decir que no solamente evoluciona los seres vivos, también, por ejemplo, ha evolucionado los cambios que han habido en el planeta. El planeta, ¿no es cierto?, ha ido cambiando. Entonces, la evolución es un concepto que no es solamente inherente a un ser vivo, también está presente en la parte no viva. Nosotros vamos a tomar principalmente la evolución en el ser vivo. De esta manera vamos a tratar de determinar cómo así, ¿no es cierto? Cómo así ha evolucionado todos ellos. Entonces vamos a tratar de entender esto, por favor. ¿Ya está? Vamos. ¿Qué es la evolución? La evolución es un conjunto de cambios que ocurren en los genes de una población. Esa es la evolución netamente orgánica. Pero la evolución ha ocurrido en la parte también que no es orgánica. Por ejemplo, la evolución de nuestro universo. La evolución de nuestro universo más o menos nos data de hace más o menos 15.000 millones de años. ¿Ya está? Pero nosotros tenemos que conocer a otra cosa más importante que la evolución del universo. ¿Y cuál es eso, profesor? Recuerden ustedes, mis queridos muchachos, de que hay que saber, para saber cómo apareció la vida, hay que saber cuándo se originó el planeta. ¿En qué época se originó el planeta Tierra? El planeta Tierra se originó aproximadamente hace 4.600 millones de años. Ahí apareció nuestro gran planeta, hace 4.600 millones de años. Una vez que apareció el planeta, ahora vamos a tener que ver cuándo apareció la vida. Y se cree que la vida apareció hace aproximadamente 3.500 millones de años. Y eso es lo que tú tienes que saber. Hace 3.500 millones de años es, entre comillas, en que apareció la vida. Y apareció una sola vez y de ahí evolucionó hasta la vida que conocemos. Una pregunta para que me contesten todos por el chat, ¿no es cierto? ¿Se puede elaborar vida en laboratorio? ¿Se puede fabricar o sintetizar o formar vida en laboratorio? ¿Verdadero o falso? ¿Se puede formar vida en laboratorio? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen en el chat? ¿Yo puedo elaborar vida en laboratorio? Porque es un concepto que todos creen que sí se puede y es totalmente falso. Yo no puedo fabricar vida en laboratorio porque la vida apareció solo una vez. ¿Y cuándo fue? Hace 3.500 millones de años. Y eso es lo que quiero que ustedes hoy día han venido para aprender. La vida apareció solamente aquí, en esta época, y nunca más volvió a formarse. Profesor, pero yo puedo fabricar vida en laboratorio. Claro, puedes fabricar vida en laboratorio a partir de otra vida, pero no puedes formar vida de la nada. O sea, la vida que tú vas a formar es una vida que se está formando, ¿no es cierto?, a partir de otro ser vivo. Profesor, pero cuando yo formo a los seres, por ejemplo, que están formándose en un tubo de ensayo a partir de otra vida, entonces la vida no se puede formar de la nada. ¿Cómo, profesor? La vida se formó una sola vez.
¿Ya está? ¿Y esa cuándo fue? Hace 3.500 millones de años. ¿Se entendió esa partecita o no se entendió, muchachos? ¿Sí? ¿Sí se entendió? Correcto. Entonces ya está. Ahora, después de eso, evolucionó la vida, evolucionó la vida. ¿Y quién es la obra maestra de toda la vida? ¿Quién es la máxima creación que tenemos en esa evolución? ¿Quién es, muchachos? Ustedes díganlo. ¿Qué ser vivo es la máxima creación, la máxima evolución? Ya está. ¿Quién será? Según el chat. ¿Quién será esa máxima? El ser humano, pues el hombre. Excelente. ¿Y a partir de cuándo, según el curso de historia, es, ¿no es cierto?, el hombre? ¿A partir de cuándo se considera el primer ancestro? ¿No es cierto? El primer ancestro. ¿A partir de quién? ¿Quién es ese señor que consideramos que a partir de aquí podemos hablar? ¿Ya está? ¿Quién será? ¿A partir de quién? ¿Quién es ese género que es, ¿no es cierto?, el antecesor del cual hablamos de que vienen todos los homínidos? ¿Quién es el primer homínido? Vamos, muchachos, tú me mueres, vamos, vamos, hay que analizarlo. No todo es ver el PPT. Lógico, el Homo sapiens, antes del Homo sapiens, ¿quién estuvo? Vamos, sigue, sigue Ruth. Muy bien, Ruth, ya entraste en el camino, por ahí estamos. ¿Quién fue antes del Homo sapiens? El Neandertal. Antes de él, muy bien, Sofía, nos quedamos con Sofía, ¿no es cierto? Con el Australopithecines. Entonces, él cuando apareció más o menos. Son conceptos que tienen que tenerla clara. Por si acaso, esta no es mi clase, esta es la clase de historia. Esta es la clase que ustedes deben tener. Yo solamente estudio aquí, la evolución biológica. 4,5 millones de años, el primer Australopithecines, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? Y nómbreme al primer Australopithecino. Nómbreme al primer Australopithecino. Vamos, escríbelo. Vamos, ya Sofía dio el Australopithecus. Nómbreme al primero, al que nosotros queremos que de ahí venemos. Vamos, vamos. Sigan, 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 sigan jalando la pita. Mira, ya han jalado hasta el afarensis. Y ya está, cuyo nombre común, ¿no es cierto? Es a quién es la momia que recordamos ahí, que se cree que los Beatles estaban escuchando la canción, ¿no es cierto? Lucy and Sky Diamond, y al escuchar los paleontólogos no sabían qué colocarle, y como estaban ahí, le colocaron muy bien el nombre de Lucy. Muy bien, Ruth. Muy bien, despertaste, Ruth, despertaste. ¿No es cierto, no? El nombre de Lucy, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros consideramos, ya que le he colocado, el esquema representa la evolución de la materia en sus diferentes niveles, a través del tiempo, que se encuentra representado en millones de años, en el caso de la evolución humana. Se está considerando de las Australopithecus aquí. Bien, esto lo voy a modificar ya para el próximo siglo que tenga, porque esto lo he copiado de otro libro que hay, ¿no? Lo he copiado exactamente igual, pero me parece muy bonito. Ojalá que les haya gustado la idea de lo que es la palabra evolución, tanto en la parte no viva, como sería la evolución del universo, la evolución del planeta Tierra, y como también la evolución de la vida y con el hombre. Ojalá que les haya gustado, ¿no es cierto? ¿Se entendió este pequeño PPT? ¿Se entendió? ¿Sí entendieron hasta ahí? ¿Entendieron todos? ¿O no se entendió? Ya está, muy bien, chévere. Entonces vayamos a conocer nuestra evolución biológica, ¿sí? Entonces, ayúdenme. Entonces, ¿cuáles son las teorías acerca del origen de la vida? Acuérdense que hay dos obras que deben tener presente. El origen de las especies por selección natural, que la mayoría de chicos dicen origen de las especies, y el origen de la vida. ¿Cuál de las dos obras fue escrita por Darwin? ¿Origen de la vida o origen de las especies por selección natural? ¿Cuál de las dos obras fue escrita por Darwin? ¿Origen de las especies o origen de la vida? ¿Con cuál se queda? Con el gran Charles Darwin. Escríbemelo, escríbemelo. Mándate, mándate. Sí, equivoca, equivoca. Muy bien, el origen de las especies. Muy bien, Melanie. El origen de las especies por selección natural fue escrita por el gran Charles Darwin. Por lo tanto, Oparín, ¿qué obra escribió? Por lo tanto, Alexander Ilianov Oparín, ¿qué obra escribió? Por lo tanto, Alexander Ilianov Oparín, ¿qué obra escribió? El ruso que habló por primera vez, el origen de la vida. Muy bien, Chelo. Muy bien, Machelo. El origen de la vida fue escrito por el gran señor Alexander Ilianov Oparín. Ah, por eso que nosotros decimos siempre Alexander y colocamos una I mayúscula,
una I mayúscula, un punto y colocamos la palabra Oparín, ¿no es cierto? Más o menos, no me acuerdo la fecha, pero calculo que debe ser por esa fecha que Oparín, ¿no es cierto?, habla sobre el origen de la vida. No me acuerdo bien, ¿ya está? Pero más o menos por ahí. Alexander Oparín, en pleno siglo XX, habla de cómo se explica la vida. Cuenta la historia, no sé si será cierta, de que Oparín estaba tratando de presentar su tesis para sacar, ¿no es cierto?, su bachiller. En esa tesis él va a presentar este trabajo, el origen de la vida. Oparín era una persona que no solamente estudiaba, ¿no es cierto?, la biología, sino que era un poco fanático del curso de la geología. Y es por eso que él dice, antes de aprender la vida, ¿por qué no primero vemos cuál es el origen del planeta Tierra? Y él da unos valores importantes. Muy bien, dejemos a Oparín aparte. Entonces vamos a ver cuáles son los nombres sobre los orígenes de la vida. Empezamos. ¿Ya está? Muy bien. Bien, ¿cuáles son las teorías sobre el origen de la vida? Vamos a mencionar la primera, la teoría creacionista, la teoría de mi amiga Sofía, porque Sofía cree en Dios, ¿no es cierto? ¿No? En donde dice que la vida fue dada por un ser totipotencial, un ser omnipotente, ¿no es cierto? Un ser omnipotente que todo lo puede hacer. Ojo que eso no viene en el examen de admisión. ¿Estamos de acuerdo o no? No lo vamos a ver. ¿Ya está? Luego viene la segunda, la teoría de la generación espontánea. Cuidado con esta teoría de la creacionista, que hoy en día tiene un nombre diferente, que se llama la teoría del diseño inteligente. Si alguna vez le mencionan por ahí el diseño inteligente, es una variante de la teoría creacionista. Y algún día hablaremos cuando tengamos más tiempo. Hoy no, porque cierto profesor de biología ha entrado tarde a la clase. ¿No es cierto? ¿No? La generación espontánea. Muy bien, empezamos. Marcelo, ¿a qué palabra te trae la generación espontánea? ¿Qué te hace, qué cosa piensas tú en generación espontánea? Tú dices generación espontánea y ¿en qué piensas, Marcelo? Si estás ahí conmigo. ¿En qué piensas? Una frase que pienses. Cualquiera que se te ocurra, biológicamente hablando. No me pongas cualquier cosa también, ¿no? Obviamente. ¿Qué sería, Marcelo? Generación espontánea es aquella teoría que dice que si es que yo me lavo el cabello y el cabello se queda en la rejilla de mi caño, en la rejilla de mi lavadero, perdón, entonces a partir de ese cabello se va a formar gusano. ¿Qué dice Marcelo? ¿Será verdadero o falso? Que a partir de ese cabello que ha caído de mi cuero cabelludo, ¿no es cierto?, se formen gusanos. ¿Qué opina el resto? ¿Será verdadero o falso? Eso es recontra falso, pues Marcelo. Pero sin embargo, la generación espontánea, muy bien, Melanie, falso. Pero la generación espontánea decía que eso era verdadero. La generación espontánea decía que la vida aparece en forma espontánea de la nada, como por ejemplo, de la cornamenta, ¿no es cierto? De la cornamenta se formaban, ¿no es cierto?, algunos gusanos. Por ejemplo, del lodo aparecían cosas. Entonces, eso es falso. La generación espontánea me dice a mí que la vida aparece en forma espontánea a partir de materia inerte. ¿Y eso fue sustentada por quién? Vamos a hacer el resumen. ¿Qué dice el resumen? Bien, el resumen dice, la vida surge de la materia inerte en una forma espontánea y sin ningún proceso alguno. Las moscas surgen de la carne, las lombrices de la tierra, las culebras acuáticas de los crines de los caballos, perdón, etcétera. Y luego viene la panspermia. ¿A qué le suena la panspermia a alguien? La panspermia, pan todo, espermia, ¿no es cierto? La panspermia suena a que hubo una semilla o espora que viajó por todo el universo y de esa manera va a poder, ¿no es cierto? Ya está. Listo, la panspermia. La panspermia me dice que la vida siempre ha estado en el universo. A ver, siempre bueno preguntar, Ruth, ¿el universo es finito o infinito? ¿El universo es finito o infinito? ¿Qué me dice Ruth? ¿El universo tiene un límite o no tiene límite? Es infinito, punto. Es infinito, es infinito. Es tan infinito que de repente no sabemos el tamaño que es, no sabemos nada de eso. Entonces la vida siempre ha estado en el infinito. Ha estado viajando en forma de esporas y que de repente siempre ha existido. Entonces, ¿cómo es eso, profesor? Ah, interesante. Dice, para poder probar esa teoría, se ha experimentado con los meteoritos y todo cuerpo celeste que deposita en la Tierra, tratando de encontrar las esporas generadoras de vida extraterrestre. Pero no se han hallado vestigios que confirmen esto. Bueno, esto es totalmente falso. Recuerden, mi querido Marcelo, que en la actualidad se llegó a encontrar un grupo de arqueobacterias
en algunos meteoritos. Y se dice que es probable que esta teoría sea correcta. ¿Está bien? Así que tengan cuidado con ella. ¿Ya? Entonces, la teoría de la panspermia hoy en día se llama teoría cosmogónica. Cosmogónica. La presencia de vida de otro planeta. Y la teoría que me importa, la teoría de Oparín y Haldane. La teoría de Oparín y Haldane se llama la teoría quimiosintética. La teoría quimiosintética. O también llamado químico-evolutiva, que es la que nos interesa para la clase de hoy. Ella nos dice, ¿no? Ahí está, más o menos acerté, ¿no? Mira, 1920 a 1930, Alexander Ilianov Oparín Guamash y J.B.S. Haldane propusieron independientemente la teoría quimiosintética del origen de la vida. Suceso que ubica en las etapas de la formación de la Tierra, cuando los océanos contenían sustancias químicas simples como hidrógeno, bajas concentraciones de dióxido de carbono, metano, amoníaco y vapor de agua. ¿Ya está? Muy bien, muchachos. ¿Cuál de las 4 teorías es la que nosotros debemos estudiar, pero bastante bien? ¿Cuál de las 4? No me digan la teoría de Oparín, dígame la teoría quimiosintética. ¿Cuál de las 4 sería? ¿Qué creen? La teoría quimiosintética. Vamos a darle nombre a todo, ¿no es cierto? Vamos a darle nombre a todo. Un nombre a cada uno. ¿Ya está? Un nombre a cada uno. Así que atentos. Aristóteles. ¿A quién lo colocamos? Generación espontánea, creacionista, quimiosintética o panspermia. Aristóteles. ¿A quién colocamos? Vamos, ayúdeme, 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 ayúdeme. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién lo colocamos? ¿No me quieres ayudar? Bueno, muy bien, Marco. Ahí está, generación espontánea. Perfecto. Quimiosintética, quimiosintética, quimiosintética. ¿A quién lo colocamos? Un regalo. Pero no coloquen uno solo. Coloquen siempre acompañado del señor Haldane para tener cuidado. Porque son alumnos de Mega, ¿no es cierto? ¿No? Y tienen que estar presentes en ello. ¿Ya está? Oparín y Haldane. ¿Ya está? Oye, le he mandado solamente para Marco. Mira, qué egoísta que soy. Para todos, para todos. Copiar, todos. Pegar, ahora sí. Luego viene, ¿no es cierto?, el nombre que te debe recordar toda la vida, ¿no es cierto? El gran científico, ¿no es cierto?, químico, belga, ¿no es cierto, no? ¿Les gusta la química o no? El que hace la teoría, ¿no es cierto?, de ácidos y bases. El gran señor Arrhenius. Arrhenius. ¿Y Arrhenius qué propone? Él propone la famosa panspermia. ¿Sí? ¿Queda o no queda? ¿Queda eso grabado en tu disco duro? ¿Queda en tu disco duro grabado eso? Sí, chévere. Perfecto. ¿Todos entendieron? Chévere. Eso es lo que tiene que quedar. Sí o sí en tu cabecita. Ya está. Me alegro, muchachos. Me alegro, Melanie. Ahora sí, vamos a desdoblar uno por uno la que nos interesa. La teoría de la generación espontánea, llamada también la teoría de la abiogénesis. Abiogénesis. Esta teoría fue propuesta por el gran señor Aristóteles, ¿no es cierto? Él dice que la vida puede surgir del lodo, de las aguas estancadas, a partir de materia inerte. ¿Ya está? Donde hay un principio vital que le llamó con el término de entelequia. El término de entelequia. Y a partir de ahí se formó la vida. ¿Quiénes fueron los seguidores de esta teoría? El gran Isaac Newton, el gran William Harvey, el gran René Descartes, el gran Van Helmont. A ver, empecemos. ¿No es cierto? De todos ellos, ¿quién es el que estableció, por ejemplo, las leyes de la física como la ley de la inercia? ¿No es cierto? La primera ley, la segunda ley, ¿quién fue? ¿No es cierto, no? Ahí tenemos a gran Isaac, ¿qué? Isaac Newton. Newton, un grande, pensaba que la vida se formaba así. Mira, William Harvey es el padre de la circulación. René Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Él también pensaba así. Van Helmont también. Eran partidarios, eran seguidores del gran señor Aristóteles. Las ideas de Aristóteles se mantuvieron por años. Tanto es así que este último, Van Helmont, se estableció a mencionar una receta para formar ratones. Muy bien. ¿Qué opina, señorita Ruth? ¿Será posible tener una receta para formar ratones? ¿Será verdadero o falso? ¿Será verdadero o falso, señorita Ruth? ¿Se puede tener una receta para formar ratones? Falso. Entonces, mi querida señorita Melanie, si no se pueden formar recetas para formar ratones, ¿qué pasó con Van Helmont? ¿En qué falló? ¿En qué falló en el famoso método científico? ¿En qué etapa creen que falló de su método científico? Porque eso le pueden preguntar algún día.
¿En qué etapa? Para todos, ayuden a Melanie. ¿En qué etapa del método científico pudo haber fallado? Probablemente. Acuérdate que el método científico tiene 4 etapas: observación, hipótesis, experimentación y conclusiones. ¿En cuál creen que puede haber fallado? Marco, por favor, Marco. Excelente. Marco es la voz, Marco es la voz. Muy bien. También puede ser la hipótesis, ¿ya? También puede ser. Pero fundamentalmente la experimentación. La experimentación. Porque, porque pudo haber sido que este señor pudo haber tenido una buena hipótesis de decir que apareciera. Pero si él no cuida su experimento, si él se descuida, lo deja abandonado, él le colocó un trozo de tela húmeda, lo colocó por 21 días, colocó 21 granos de trigo y aparecieron ratones grandes y chiquititos. Entonces, para mí que él descuidó el experimento, lo dejó abandonado, el experimento se fue, entraron los ratones, encontraron granos de trigo, encontraron a su hembrita, machito hembrita, ¿no es cierto? Hicieron, ¿no es cierto?, el delicioso, y una vez que hicieron el delicioso salieron las ratitas. La pregunta es, falló en su experimentación, pues, falló en su experimentación. Ojalá que sí. ¿Ya está? El primer intento por desestimar. A pesar que en Van Helmont decía que había una receta que era falso, hubo un intento por desestimarla. Y el primero en que aparece para desestimar la generación espontánea va a ser el gran italiano Francesco Redi. Francesco Redi en el año de 1668 va a establecer un pequeño y sencillo experimento para desestimar. Desestimarla significa que está a favor o en contra de la teoría de la generación espontánea. Desestimarla significa que está a favor o en contra de la generación espontánea. Contesta por el chat, por favor. En contra. Él decía, no. Yo no creo que los gusanos se formen a partir de la carne que está ahí en putrefacción. No. Para mí, que los gusanos se forman porque las moscas vienen y colocan su huevo en esa carne. Y al colocar su huevo en esa carne, es allí como se vuelve, ¿no es cierto?, el famoso gusanito. Ah, entonces empezó con su famoso experimento de los frascos. Entonces él dijo, un frasco lo voy a dejar totalmente abierto, otro frasco lo voy a sellar y el otro frasco lo voy a cubrir con una gasa. Mira lo que hizo Francesco Redia. Los 3 trozos de carne eran iguales, idénticos. Él dijo, en este que está totalmente sellado y en este que está con gasa, no van a aparecer gusanos. En el primero sí. ¿Por qué decía? Porque las moscas no llegaron a ingresar y no llegaron a colocar su huevo. Y de esta manera él demostró, díganme, ¿demostró o no demostró que la generación espontánea era falsa para la formación de los gusanos? Díganme ustedes, ¿lo demostró o no lo demostró? Díganme, sí o no. Punto. Ya. Empezamos. Primero las damas. Melanie, ¿sí o no? Ruth, ¿sí o no? Sofía, contéstame por favor. ¿Sí o no? Sofía, no me maltrate mi corazón. ¿Sí o no? Claro, sí, demostró. Otro. Varones, ¿sí o no? Sí, sí, claro. Oye, ¿el resto no hay? Vamos, chicas, ¿qué pasa? Con ánimo. No importa la cantidad de alumnos, lo que importa es la calidad de alumnos que tenemos. Muy bien, Melanie. Claro que sí. Él demostró. Entonces, profesor, por ahí preguntará Sofía, ¿no? Si él demostró, entonces, ¿por qué no lo validaron? Porque para mala suerte de Francesco Redi, por esos entonces, en 1674, el gran señor Anton van Leeuwenhoek descubre a los organismos unicelulares, perfeccionando el microscopio inventado por Zacharias Janssen. Entonces le dicen, ya Redi, tu experimento funciona con lo que podemos ver, con organismos pluricelulares. A ver, demuestra en esos organismos unicelulares que no se cumple la generación espontánea, y es allí donde él falla. Por eso que Redi, él establece la famosa formación de larva de moscas, o llamado cresas, en tarros destapados, pero no en los cerrados. Y él establece que esto es falso y establece la teoría de la biogénesis. Bien, como no fueron, demostró todavía en seres que son microscópicos, entonces apareció un señor que estaba en favor de ellos. El gran señor John Needham decía, no, todos están recontra mal, porque yo voy a demostrar que se pueden formar microorganismos en materia inerte.
Y él decía, coloco un caldo, lo dejo enfriar, lo dejo ahí y se forma un montón de microorganismos. Entonces esos microorganismos se forman a partir de ese caldo que estaba presente en ellos. En ese momento apareció otro señor, llamó, ¿no es cierto?, dando el segundo intento de desestimar. Apareció el gran Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani dijo, no, 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 estás equivocado, Nijan, no, no, no. Lo que sucede es que tú has cometido un error. ¿Cuál es el error, Sinja? Que los microorganismos están en la intemperie, no lo podemos ver. Al dejarlo totalmente abierto, has permitido que estos ingresen y se coloquen sobre ese caldo y se forman a formar. En otras palabras, el microorganismo no viene de ese caldo, viene a partir de otro microorganismo. Ah, entonces aparece el experimento de Lázaro Spallanzani con caldo de carne cerrados y hervidos a temperaturas altas. Es lo mismo, pero él lo deja totalmente cerrado y el otro lo deja abierto. En el que está abierto se formaron bacterias, o en ese caso microorganismos, y en este no. Entonces Lázaro Spallanzani demostró, descartó la generación espontánea. Pero no, también lo chotearon. ¿Por qué? Porque le dijeron que él, que al cerrar totalmente el frasco en forma hermética, no dejaba entrar el oxígeno que estaba en el aire. Y para que haya vida tenía que haber la presencia del oxígeno. Y de esta manera lo chotearon al señor Lázaro Spallanzani. Por fin aparece un grande. Díganme ustedes por el chat, ¿quién apareció para poder desestimar todo esto? ¿Quién apareció? A ver, nómbrame. ¿Quién fue el que apareció? El más grande de los grandes. Muy bien, Sofi. Muy bien. Ahí está Sofi, Sofi está. El gran francés, Louis Pasteur Guamache. Louis Pasteur Guamache, él dice, perfecto. Yo voy a demostrarles con los frascos abiertos de que no se cumple la generación espontánea, utilizando las mismas cosas que ustedes han utilizado. Pero con un pequeño detalle, dijo. Un frasco lo voy a dejar abierto, pero en el otro, por favor, me colocan, ¿no es cierto?, una estructura en forma de la letra S, o también llamado cuello de cisne, en letra S o cuello de cisne. ¿Ya está? Pasteur dice lo siguiente, voy a dejar los frascos, ¿no es cierto?, un frasco totalmente abierto, y el otro, el que está con cuello, también va a estar abierto. Pero en el frasco que está con cuello en S, voy a dejarlo al mismo tiempo que el otro y van a aparecer bacterias. No, dice, en ninguno va a aparecer. ¿Por qué? En el otro sí va a aparecer en gran cantidad porque ingresan directamente. En el otro, como el cuello es en S, el camino es más tortuoso para poder llegar. Entonces demora en llegar. Pero si yo agarro, rompo eso o logro contaminarlo, rápidamente se forman los gérmenes. De esta manera, Pasteur es el que descarta en forma definitiva la generación espontánea bacteriana. Si te preguntan a ti, ¿quién es el que descarta en forma definitiva la generación espontánea bacteriana? Tú vas a decir el gran Luis Pasteur. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿pero Luis Pasteur dijo cómo se formaba la vida? ¿Pero Luis Pasteur dijo cómo se formaba la vida? No, no lo dijo, porque no sabía cómo. Él solamente dijo yo descarto. Teoría cosmogónica o de la panspermia. Plantea el origen de la vida a partir de esporas o gérmenes que provienen del universo. Esas esporas bacterianas colonizaron la primera tierra que había, la tierra primitiva. En 1908, Svante Arrhenius propone la teoría de la panspermia. Dice, las esporas o semillas provenientes del espacio exterior se desprendieron de un planeta en la que ya existían y de esta manera llegaron a nuestro planeta. ¿Ya está? Esa es la famosa teoría cosmogónica. ¿Ya está? Es una teoría dada por Svante Arrhenius en 1908, por lo cual la vida se ha generado en el espacio exterior, ¿eh? Está mal escrito acá, en el espacio exterior, viajando de unos mundos a otros a través de cometas y meteoritos, ya que estos tienen restos de materia orgánica, como hidrocarburos, ácidos grasos o aminoácidos. El astrofísico Fritz Hoyle también apoyó la idea de la panspermia, ¿no es cierto?, que es la comprobación de ciertos organismos terrestres llamados extremófilos, porque encontraron las famosas arqueobacterias. Arqueobacterias. ¿Ya está? Perfecto. ¿Bien hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Entendieron? ¿Continuamos? ¿Ya se entendió? ¿Está claro? Chévere. Vamos. Vamos con la teoría de Oparín.
La teoría químico-evolutiva. La teoría químico-evolutiva voy a tener que explicarlo yo aquí de una manera desordenada. Así que traten de entenderlo, porque no lo he hecho. ¿Ya? No lo he hecho. La teoría química evolutiva fue establecida por el señor Oparin y también años después por el señor Haldane. Y es por eso que he llamado también la teoría de Oparin y Haldane. Ahí está. Oparin y Haldane dicen lo siguiente. Dicen que el planeta Tierra, cuando apareció por primera vez el planeta Tierra, en la atmósfera no tenía la misma composición que la atmósfera actual. No tenía la misma composición que la atmósfera actual. ¿Ya está? ¿Ya está? Entonces, como no tenía la misma composición que la atmósfera actual, entonces simple y sencillamente había una composición totalmente diferente. ¿Qué cosa había en esa atmósfera de aquella entonces? Hace 4.600 millones de años, la Tierra no tenía la composición de ahora. ¿Alguien por el chat me puede decir quién es el gas más abundante en este momento en nuestra atmósfera? ¿Alguien por el chat me puede decir quién es el gas más abundante en este momento? El nitrógeno. En esa época no era así. Hace 4.600 millones de años, mis queridos muchachos, no había eso. No había oxígeno, no había nitrógeno, había otros gases. ¿Qué gases había en esa época? Ah, en esa época había el hidrógeno en forma molecular, H2. En esa época había el famoso metano, el CH4, el famoso metano, CH4. En esa época había el famoso amoníaco, NH3. En esa época había vapor de agua. Acuérdense que la fórmula del agua es H2O. H2O es agua. Y si quiero decirlo como vapor, colocan debajo de esta manera una V, vapor. ¿Ya está? ¿Ya está? Vapor de agua. ¿Ya está? Vapor de agua. Y también había pequeñas cantidades, bajas cantidades de CO2, de dióxido de carbono. Ahí está. Oparin dice, para mí la vida se inició en el mar. ¿Y por qué en el mar, Oparin? Se inició en el mar porque en el mar la vida es más sabrosa. No, en el mar se originó en el mar porque es probable que en el mar, ¿no es cierto? En el mar, eso se van a volver a ordenar. Él dice, en esa época no había, ¿no es cierto?, como lo que tenemos ahora, la capa de ozono. ¿Quién era el rey? El gringo. El gringo era el sol. El sol. Pero el sol tiene cosas buenas y cosas malas. En este momento el sol es recontra chévere y bueno, porque tenemos una gran capa. ¿Cómo se llama esa capa que nos protege de los rayos ultravioletas que salen del sol? ¿Cómo se llama esa capa que nos protege de los rayos ultravioletas que salen del sol? ¿Quién es? ¿Quién es esa capa? Una capa que lo estamos dañando a cada rato con los clorofluorocarbonados. La capa de ozono. En ese entonces no había capa de ozono. Como no había capa de ozono, entonces los rayos más poderosos, o sea, los rayos ultravioleta, ingresaban. Y cuando ingresaban, le sacaban la mugre a estos señores. Había una gran cantidad de tormentas eléctricas, ¿no es cierto? Tormentas eléctricas. Había una gran cantidad de componentes que salían de los volcanes, Todo eso hacía que estos señores en el agua se desdoblaban y probablemente se vuelvan a ordenar. Al desdoblarse quedó carbono, quedó H, quedó O, quedó N, quedó el chon. Profesor, yo sé que es el chon. El chon es una galleta. No, el chon es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que probablemente en el agua se volvieron a reordenar. Mi pregunta es, ¿quién era la chica más querida de todos ellos? ¿Quién era la chica más querida entre el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno? ¿Quién era la chica más querida? ¿Quién era la chica que todos querían estar con ella? De esos cuatro que he mencionado. El carbono. El carbono. El carbono era la chica que todos querían con ella. Como todos querían con el carbono fue una chica inteligente. El carbono a todos le dijo sí, sí y sí. Porque el carbono se dejó con todos, como debe de ser. Y es por eso que se formaron los compuestos ¿qué? ¿Inorgánicos o orgánicos? ¿Qué contesta? ¿Compuestos inorgánicos u orgánicos? ¿Qué será? Se formaron los primeros compuestos ¿qué? ¿Orgánicos o inorgánicos?
Orgánicos. Y por eso que los compuestos, muy bien, miren. Y por eso los compuestos orgánicos tienen al carbono como el esqueleto más importante. De ahí empezó todo. Estos formaron macromoléculas. Macromoléculas. Estas macromoléculas, supramoléculas, hasta formar a la primera forma que pudo haber sido de algo parecido a una vida. Esa primera forma fue el llamado coacervado. ¿Cómo se llama esa primera forma? El llamado ¿qué? Coacervado. Entonces, el coacervado para Oparín y Aldá viene a ser la primera forma de lo que más adelante va a ser vida. Y ese coacervado ha tenido que tener 3 características. La primera ha sido siempre heterótrofa. O sea, la primera nutrición fue el heterótrofa. Segundo, ha tenido que ser anaeróbico. Apareció cuando no había oxígeno. Por lo tanto, los primeros seres vivos que se formaron en el planeta han tenido que ser anaeróbicos y heterótrofos. Del coacervado se formó la célula. De la célula comenzó a evolucionar hasta llegar a lo que conocemos ahora. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió algo o no se entendió algo? ¿Sí se entendió? Todo esto en el transcurso de miles y millones de años. Ahí está. Yo de eso he hecho un resumen de resumen, que es el que viene aquí. Las primeras ideas fueron dadas, ahí está mal, ¿no? Vamos a corregir eso. Fueron dadas por el señor Susley. Y de ahí viene Oparín y Aldane. En la primera etapa, dice que se forman a partir de moléculas inorgánicas, se forman moléculas orgánicas. Una vez que se forman las moléculas orgánicas, se forma una sopa de compuestos orgánicos, aparece la primera forma, el llamado coacervado. El coacervado es una de las primeras que más adelante va a originar a la célula, y el coacervado se le dice protobionte. Recuérdense que en ese entonces se decía proteinoide. ¿Por qué? Porque en esa época del señor Oparín todavía no se descubrían los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se descubren después. Entonces ellos pensaban en esa época que el componente que transmitía los caracteres hereditarios era la proteína. Y por eso que al coacervado le llamaron proteinoide. Proteinoide. Ahora, ¿cómo sabemos que esta teoría de Oparín y de Aldane es verdadero? Se va a confirmar que es verdadero, ¿por qué? Porque simple y sencillamente va a ser confirmado, corroborado después, por 2 señores. Uno, primero por el señor Miller, que a él se le considera como tal, porque el señor Urey fue su maestro. Entonces se habla siempre de Miller. Miller era un estudiante que va a repetir las condiciones de Oparín, va a repetir en un aparato llamado el aparato de Tesla. Y Miller repite, simula las condiciones y logra sintetizar aminoácidos. Al lograr sintetizar aminoácidos, se manifiesta que esto es probable. Es probable, pero muchachos, en la actualidad no se ha llegado a sintetizar más componentes que no sean glicina, alanina, esos aminoácidos. Pero se considera como probable. Entonces tenemos el resumen del origen de la vida. Para mí lo más importante es este cuadro, pero no viene en el examen de admisión este cuadro, sino viene lo que hemos hecho. Esto más o menos te dice a ti una idea del origen de la vida. ¿Ya? Profe, ¿y en la actualidad cuál se considera? En la actualidad hay más teorías, muchachos, sobre el origen de la vida, ¿no? Que tienen que ver con las zonas intermareales, con las fuentes hidrotermales submarinas. Hay nuevas teorías por el cual se apareció la vida. Bien, perfecto. Por el chat dígame, ¿qué animal es ese? Por el chat dígame, ¿qué animal es? Primero, ¿es pez, anfibio o reptil? ¿Ya? Vamos, diviértanse. ¿Qué animal es? ¿Pez, anfibio o reptil? Ya, un reptil. ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que sea? A ver, mándense. Una iguana, ya, vamos cerca. Un camaleón, ya. Uno más y ya no duermo hoy día de felicidad.
Mi regalo de Mega para Guamash. Muy bien, Ruth. Muy bien. Todas las especies de la Tierra, incluida este hermoso y bello camaleón, sorprendentemente colorido, están ligadas por descender de un ancestro común. Bien, yo voy a partir de la idea de que todos los seres vivos tienen un ancestro. ¿Ya está? Voy a partir de esa premisa para mí, para entender. ¿Por qué? Porque algunos pueden ser que hayan formado sin tener un ancestro, sino que haya sido una mutación tan rápida que no necesitaron de un ancestro. ¿Me entiende la idea? Pero generalmente la mayoría vienen con un ancestro. ¿Cómo sabemos que ocurrió la evolución? ¿Cómo sabemos que ocurrió la evolución? Entonces tiene que haber pruebas, tiene que haber evidencias evolutivas. Muy bien, señorita Ruth, mencióneme una prueba evolutiva. Uy, ¿quién se retiró de mi grupo? ¿Quién se fue? No puede ser posible. ¿Cómo se van a ir en esta hermosa y bella clase? Recién empieza lo mejor. ¿Ya está? Listo. A ver, no, hombre. Señorita Ruth, ¿cómo sabes? Una prueba arqueológica. Ya. Sofía, mándate. Mándate otro. ¿Cómo sabemos que existió la evolución? Porque hay evidencias. Mándate. ¿Qué pruebas conocen? ¿Qué evidencias hay? Y Ruth nos dio una idea. Claro. Una de las principales pruebas que yo considero es la famosa paleontología. La prueba paleontológica. No, la paleontología es la ciencia que estudia los fósiles. Por eso que cuando una chica joven, linda y bonita, sale con una persona mayor, le dicen paleontóloga, ¿no? Porque está saliendo con un fósil, ¿no? Ahora, si se logra casar con él, le dicen arqueóloga, porque va a cuidar a la momia, ¿pero no es cierto? No, claro que sí. Está de moda, las paleontólogas. Los fósiles ofrecen evidencias del cambio evolutivo al paso del tiempo. Bien, mi querido Marcelo, ¿cuántos tipos de fósiles conoces? ¿Cuántos tipos de fósiles conoces? Ah, Marcelo es el que se ha ido. Marcelo, vuelve, por favor. Ya volvió Marcelo. Ya volvió. Marcelo, ¿cuántos tipos de fósiles conoces? O no conoces ninguno, normal. Igual yo lo voy a decir. Pero ya las líneas te están diciendo cuántos son, ¿ah? En mi PPT. O se ha ido mi internet. ¿Me escuchan o no me escuchan? No conozco. Ahí está. Bien, vamos. Empezamos. El primer fósil, preservado. Ah, en ámbar. O también bajo hielo. En ámbar o también bajo hielo. ¿No? ¿Sí? En ámbar o también bajo hielo. ¿Ya está? Segundo, petrificado. Petrificado. Como si fuese una piedra. ¿No es cierto? Como si fuese una piedra. Con depósitos de sales de hierro. Sales minerales. Moldes. Todo el cuerpo del organismo. Huellas, los miembros superiores e inferiores. Y los restos anatómicos. Dime, Marcelo, ¿no te gustaría ser ese señor que está ahí? ¿No te encantaría ser ese señor que está ahí? Lindo, ¿no es cierto? ¿No? Trabajando en el campo. Ese es un profesional del campo, ¿no? En el de acción. Mira qué chévere. Y mira, Marcelo, el tamaño de esos huesos. Dime, ¿no es lo caso o no? Yo ya no, pero yo estoy viejo, ya no llego. Pero ustedes tienen que, lógico, tienen que conocer la ciencia allí, donde debe ser. Eso es ser un gran profesional. Lógico, pues Marcelo. Tienes que chapar tu mochila, tienes que bajar al extranjero. No a conocer la discoteca de tal país. No a ni conocer que las chicas son lindas. No. Tú tienes que ir a conocer la cultura, a conocer la ciencia, lo que te apasiona. Y por eso tienes que aprender tu idioma. No, que yo soy pobre, que soy misio. Hazte tu camino. O sea, ¿no? Ni bien ingresas a la San Marcos con la misma, ahí en la San Marquito nomás estudias tu idioma. Baratito, con tu carné, 50% de descuento. ¿Cierto, no? Con el cerebro que tienes y la juventud que te manejas, todos ustedes van a los objetivos. Siempre y cuando sean correctos y honestos. ¿Cierto, no? Claro que sí. No estén haciendo caso a estos congresistas desgraciados que piensan solamente en robar.
Pero miren qué lindo, ¿no? Debe ser trabajar en el campo. Este es un ejemplo de resto anatómico, que está chévere, ¿no? Claro que sí, debe ser bonito. Mi pregunta para todas las chicas, no los varones, para las chicas. Entonces, cuando yo diga los restos de la momia Juanita, ¿a qué prueba me refiero con esos huesos de la momia Juanita? ¿Preservado, petrificado, molde, huella o resto anatómico? ¿Qué tipo de fósil marcarían ahí? ¿Qué tipo de fósil marcarían ahí? El resto anatómico, muy bien, claro. Ustedes tienen que ir, muchachos, a conocer lo correcto y tienen que mandarme sus fotos de lo último. Guamas, mira, este es el último descubrimiento que hay. Aquí estoy yo, mi foto, para que mandes a tus alumnos. Cosa que yo me tiro la pana. Mira mi alumno, ¿dónde está? ¿No? Lógico, ¿no? Y te mando una foto de lo último que hay, su colaboración de él a ustedes. Los corchitos que están aprendiendo, le digo, ¿no? Entonces ya esos corchitos, su cerebro despierta y algún día van a crecer grandes como ustedes también, pues, ¿no? Así van a crecer ellos. Si no hay nadie quien les marque el camino, nadie les sigue, pues, muchachos. ¿Ya está? Paleontológica. Estudia, obviamente, a los fósiles o restos ancestrales. Tipos, ¿no es cierto? ¿No? Número 1, petrificados, preservados, moldes, huellas y restos anatómicos. ¿Ya está? No se olviden el registro fósil. Ahí tenemos, permite, ¿qué cosa? Reconstruir la morfología del ambiente, ¿no es cierto? Como en los caballos. Establecer relaciones del parentesco evolutivo. La transición, como por ejemplo el Archaeopteryx. El Archaeopteryx es un ave con dientes. ¿Qué te hace suponer, mi querido alumno, por el chat? A ver, dígame cualquiera. ¿Qué supone que es el Archaeopteryx? ¿Es un qué? Si es un ave con dientes. ¿Qué te está dando a entender desde el punto de vista evolutivo? ¿Qué está manifestando? ¿Qué es un ancestro de quién? De que las aves de dónde vienen, el Archaeopteryx. ¿De dónde provienen? Claro, pues de un reptil. Muy bien, señorita Ruth. Excelente. Probablemente el dinosaurio. Lógico. Por eso es importante. Por eso que la prueba paleontológica es la mejor evidencia que hay. Es la mejor evidencia que hay. Claro, es la mejor evidencia desde el punto de vista directo. Pero ¿cuál es su contraparte? Que demora mucho en encontrar cómo han ido cambiando. Por eso que hay otras pruebas que ayudan a este proceso, como la prueba embriológica, que estudia el desarrollo embrionario. En 1868, el padre de la ecología, Ernst Haeckel, el que estableció el reino protista, Ernst Haeckel, ¿no es cierto? ¿No? Él establece la prueba embriológica mediante la teoría llamada de la recapitulación, en donde dice la ontogenia es una recapitulación rápida y breve de la filogenia. ¿Ya está? Rápida y breve de la filogenia. También llamado la teoría de la neotenia o de la recapitulación. Allí él compara los embriones de todos los vertebrados, de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y él dice, no puede ser posible que estos animales que son tan diferentes entre sí, ¿cómo puedan tener el mismo desarrollo embrionario? La única posibilidad es que todos ellos antes han tenido un mismo ancestro, pero con el paso de los millones de años se fueron separando y quedó como evidencia su desarrollo embrionario. ¿Ya está? Y ahí viene eso, ¿no? Ahora, obviamente que no vayas a pensar que él fue el único que estableció. La verdad de la milanesa, este es para el examen de admisión, pero la verdad de la milanesa es esta. Antes de él ya había otro más monstruo. Claro, que era el señor alemán también, Carl von Baer, que nadie lo conoce. Pero ojo, no viene de examen de admisión. Lo coloco porque mi alumno, que está no, ya terminando la carrera de biología, me mandó su diapo. Te hubiese puesto todos los diapos que me ha mandado, pero no he podido. ¿Ya está? ¿Y por qué no, profe? Ah, porque es demasiado. Es que ese ya es un enfermo, mi alumno ya, ese está loco ya estudia mucho ya. Ya he dicho ya que descanse ya. ¿Sí o no? Él va, el gran Carl von Baer estableció, ¿no es cierto?, que él fue el primero en estudiar el desarrollo embrionario. Él fue uno de los primeros. Él fue uno de los primeros. ¿Ya está? Pero sin embargo, no llegó a las mismas conclusiones que tenía el gran señor Haeckel. Pero Haeckel aprovechó de esas investigaciones de él para poder establecer lo suyo. ¿Ya está? Un ratito, se me ha roto el aparato, muchachos, en pleno. Ah, no, ese mijito el que viene, que es hincha de su papá en el curso de biología. Ah, sí, mijito, que le gusta escuchar la clase.
No, él está esperando que termine para irnos a caminar por ahí. Ya, un momentito, muchachos. Ahí nomás, vamos a cambiar de aparato. Listo, muchachos, ahora sí. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan con el nuevo aparato? Díganme sí o no, por favor. Chévere, gracias. ¿Está igual o mejor? Está mejor. Yo soy tacaño, pero quería borrar el pie, se rompió, pobrecito. No, estaba jugando con mi hijito y se rompió. Ahí está, mira, mire, ve, se rompió. Ya sigamos. Ya está. Chévere. Entonces, Von Bauer establece, pero ojo que gracias a él, no Haeckel va a establecer su teoría, ¿no es cierto? La teoría de la neotenia, biogenética o teoría fundamental o teoría de la recapitulación. Y ahí están los embriones. Esto que está de azul a tu lado izquierdo, no lo aprendas, porque ese es lo último que hay. Solamente mira, ¿no? Como te dije bien claro, tú tienes que mejorar tu inglés. Tú tienes que ser bravo, no tienes que ser como Wamap. Tú no tienes que tener limitaciones. Cada limitación que tengas tienes que convertir en una virtud para mejorar. En un pez, en una salamandra, en una tortuga, en un pollito, en un conejito y el humano. Todos son muy parecidos al inicio. Y poco a poco van a ir cambiando. ¿Ya está? Chévere. Biogeográfica. Bueno, la biogeográfica es un poco más facilito de entender. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la distribución del ser vivo en el planeta. Pero en el examen de admisión vino esta definición, que es una masacre, ¿no? Porque fue una pregunta de examen de admisión que muchos profesores, muchos colegas marcaron otra clave. Pero esta es la verdadera clave, ya van a entrar por ahí. Todo el mundo marcó paleontológica. Y la respuesta es la biogeográfica. Estudia los patrones de distribución geográfica de los organismos vivos, considerando la evolución de las distintas áreas geográficas y la diversidad biológica, y utiliza fundamentos de filogenia para reconstruir la historia natural del planeta Tierra y de los taxones. Yo siempre digo, utiliza criterios ecológicos, geológicos, poblacionales, genéticos y distributivos. ¿Ya está? La distribución geográfica de los seres vivos va a permitir en nosotros, por ejemplo, demostrar de que los seres vivos que estaban todos en un mismo continente tienen genes muy similares entre sí. Que los archipiélagos que se separaron de los océanos, ¿no es cierto? O perdón, de los continentes, los archipiélagos, tienen también la misma cantidad de flora, fauna. Y eso me demuestra la prueba biogeográfica. La prueba biogeográfica. Pero esta es una de las que más ha venido en el examen de admisión. La prueba de la anatomía comparada. Esta es la que ha venido más en el examen de admisión. La anatomía comparada. La prueba de anatomía comparada, el pionero es el gran Aristóteles. ¿Ya está? Es la fuente más importante de los datos y establece, ¿no es cierto?, la famosa órganos análogos, órganos homólogos y órganos vestigiales. Órganos análogos que tienen la misma función, pero diferente estructura. Órganos análogos, la misma función, pero diferente estructura. Órganos vestigiales, un órgano que en la actualidad en mi cuerpo está, pero ya no cumple ninguna función. Ya no cumple ninguna función. No te vayas a olvidar. Vello corporal, coxis, muela del juicio. Órganos homólogos, aquellos órganos que poseen la misma estructura, pero no necesariamente la misma función. ¿Ya está? Entonces, cuidado con esto. ¿Ya? Pero yo he hecho un dibujito de cada uno de ellos para que tengan una idea más clara. ¿Ya está? Y tenemos homólogos que tienen la misma estructura, pero no cumplen la misma función. Homólogo, el murciélago, la ballena, el caballo, el humano. Miren el color amarillito, tenemos los mismos huesos. Miren el color verdecito, tenemos los mismos huesos, pero no cumplen la misma función. El ala del murciélago para volar, la aleta de la ballena para nadar, la pata delantera del caballo para correr, el brazo del hombre para poder agarrar. Pero sin embargo tiene la misma estructura, los mismos huesos. Estructura análogo. No tienen la misma estructura, pero cumplen una misma función. Por ejemplo, el ala de insecto y el ala de murciélago. Las dos alas, ¿para qué sirven? Para volar, pero no tienen la misma estructura.
Ese es un órgano análogo. ¿Entendieron? ¿Sí o no? ¿Entendieron? ¿Sí o no? ¿Se entendió? Díganme, sí o no, para poder yo, ya. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Suerte, suerte si logran acertar. ¿Ya está? ¿Sí? Aleta de tiburón, aleta de tiburón y aleta de ballena. Análogo u homólogo. Aleta de tiburón y aleta de ballena. Análogo u homólogo. Tú mismo eres. Ya, ¿qué marcas? Ya se mandó Melanie. Muy bien, Melanie. Otro que se manda a la piscina sin agua. Vamos, vamos, mándense. Muy bien, Ruth. Sofía, vamos, Sofía. Te equivocaste, Sofía. Vamos. Vamos, 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 vamos. Mándense a la piscina. Tírense a la piscina. Siempre va a venir esta pregunta. Como los dos. Muy bien. Como los dos sirven para nadar, tiene la misma función. Pero la aleta del tiburón está hecho de cartílago y la aleta de ballena de hueso. Entonces no tiene la misma estructura. Entonces es análogo. Yo les doy un dato por aquí, con mucho cariño para mi amiguita Melanie y toda la mancha. Les doy un dato. Cuando estás emparentado, o sea, te pareces al otro, voy a hablar como Yoda, cuando emparentado estás, es porque más órganos, más órganos homólogos tenés. Voy a hablar como Yoda. Cuanto emparentado estás, más órganos homólogos tenés. Cuando no emparentado estás, ya está, más órganos análogos tendréis. ¿Entiendes eso? ¿Sí? A ver, listo. Señorita Ruth, ¿lista? Señorita Ruth, a ver, ¿lista? Ahí va. ¿Listo? Entre la mosca y el profesor Guamash, ¿qué van a tener más en común? ¿Órganos análogos u órganos homólogos? ¿Órganos análogos u homólogos? ¿Qué es lo que van a tener más? Y con eso, señorita Ruth, entre la mosca y el profesor Guamash, ¿qué van a tener más? ¿Análogos u homólogos? Muy bien, Mache. Ahí estabas. Te me sobras por rato, Marcelo. Muy bien, Marcelo. Ruth, ¿sí? ¿Se entendió, Ruth? ¿Se entendió? Como la mosca es un artrópodo y Guamash es un mamífero, no estamos emparentados. Por lo tanto, yo voy a tener más órganos que análogos, pero no homólogos. Pero entre el perro y Guamash, las chicas dirán son igualitos. No, no, no. Entre el perro y Guamash soy yo. ¿Qué están pensando? ¿Un animal? O Guamash soy yo, ese es mi apellido. ¿Ya está? Ya no se pasen, ¿ah? Entonces vamos a poseer más órganos homólogos, porque los dos somos mamíferos. ¿Entendieron o no entendieron? Rapidito, por favor. No va a faltar tiempo para pagar el tema. Si no, nos vamos a ir hasta la 1. Yo por mí encantado. ¿Sí se entendió? Ya, entonces. Listo. Vamos, Melanie, señorita Ruth, Sofía, con todo cariño. Ahora no fallen, ¿ah? A ver, vamos, no fallen, ¿ah? Yo sé que ustedes saben, son chicos inteligentes. Clítoris, clítoris y glande del pene. Y glande del pene. Ya está. Análogos u homólogos. Análogos u homólogos. ¿Qué marca? Melanie, por favor, no te equivoques, Melanie. Muy bien. El clítoris es de la mujer, el glande del pene del varón. Los dos somos iguales, por lo tanto no podemos tener órganos análogos, órganos ¿qué? Homólogos.
Análogo lo voy a tener con alguien que no esté emparentado conmigo. A ver, uno difícil. Uno difícil para todos. Ya. Esta última, si no sacan esta última ya fueron, ¿ah? Alas del murciélago. Y aletas de la foca. Análogos u homólogos. Ya, tranquilos, ¿ah? Les doy 30 segundos para pensar. No me ponen más que por marcar. Porque me estoy amargando ya. Yo me estoy cansando. Estoy explicando bonito y no me contesta. Y me contesta solamente dos, señoritas. Contesten todos. Por favor. Ya. Ahora sí. Claro, pues. Claro. Homólogos. Porque los dos son mamíferos. El murciélago es mamífero. La foca es mamífero. Además, tienen función diferente. El ala de murciélago sirve para volar y la aleta de la foca para nadar, pero tienen la misma estructura. Ya me sentí tranquilo. Ya me estaba amarrando. Pero no esperen que me amargue, estoy para marcar bien, pues concéntrense. Marcelo, no me va a renegar, pues Marcelo, por favor. Órgano vestigial. Son aquellos órganos que se heredaron de los ancestros, pero en la actualidad no existen función. Están atrofiados, como por ejemplo el coxis, por ejemplo la muela del juicio, como por ejemplo el apéndice secal. Y esta es para ustedes, con mucho cariño, la plica semilunaris. A ver si lo buscas. Este es lo correcto. Todo el mundo dice membrana nictitante. Este es lo correcto. Pero bueno, bien. Marcelo, hazme sentir bien. Dame mi regalo de año nuevo, Marcelo. La muela del juicio. Marcelo, la muela del juicio es una evidencia de que antes que hemos sido carnívoros o herbívoros. Piensa bonito. La muela del juicio es una evidencia que antes que hemos sido carnívoros o herbívoros. Dame mi regalo, ¿no es cierto? Mi regalo de Navidad. ¿Qué hemos sido? ¿Carnívoros o herbívoros? Vamos, Marcelo, ¿qué contestas? Nuestra muela del juicio es una evidencia que antes que hemos sido. ¿Por qué tenemos muela del juicio? Analice bonito. Es una buena pregunta. Marcelo, no estoy googleando, Marcelo. Contéstame tú. Todo el mundo marca carnívoros y se equivocan. Hasta que apareció Marco, porque Marco se hace de rogar, ¿no? Así es Marco, ¿no? Marco está esperando las preguntas difíciles, nada más. Claro. La muela del juicio es una evidencia que somos herbívoros o que hemos sido herbívoros. Qué chévere, profe. Claro, porque si fuera carnívoros, tendríamos desarrollado más los caninos para poder arrancar. Loca sociedad, ¿no? Marco, una gaseosa virtual, Marco. ¿Y el apéndice secal qué función tendría antes entonces? ¿Y el apéndice secal qué función tendría antes? Una gaseosa virtual, un libro, Marco, un libro de biología. Virtual, obviamente. Bien, dice la teoría que el apéndice secal antes era una estructura que tenía enzimas de tipo celulasa para poder degradar a la celulosa, porque éramos más herbívoros que carnívoros. Chévere, ¿no? Dígame si no es chévere. Bacán, ojalá que hayan aprendido. Ya no pueden fallar, ¿ah? ¿Sí? Entonces voy a preguntar a las chicas. Solo chicas, ¿ah? A ver, solo chicas. Ya. 1, 2, 3. Solo chicas. A ver, ¿no es cierto? El dedo pulgar de mi mano. El dedo pulgar de mi mano. ¿Será vestigial o no? Solo chicas, el dedo pulgar de mi mano. ¿Será vestigial o no? ¿Qué será? ¿Es vestigial? O sea, ¿es vestigial? O sea, ¿ya no sirve? No, pues sí sirve. Sí sirve. Imagínense que el dedo pulgar es el que sirve más, porque el pulgar es el que único que se opone a los otros cuatro. Para muchos, el dedo pulgar es tremendamente importante porque gracias a él podemos manufacturar cosas, podemos agarrar, podemos hacer pinzamiento. Por eso es que los simios no pueden hacerlo, porque ellos no pueden hacer pinza, porque su dedo pulgar no se opone a los otros cuatro. Chévere, ¿no? Bueno, ya me cansé de tan chévere. Hemos perdido mucho tiempo aquí. Avancemos. ¿Ya? Avancemos. La prueba bioquímica. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible entender que siendo organismos diferentes, todos tengamos la misma molécula química?
para transmitir los caracteres hereditarios, el ADN. ¿Cómo es posible que todos tengamos el mismo código genético para sintetizar proteínas? ¿Cómo es posible que todas nuestras proteínas tienen como base 20 aminoácidos? Y lo más increíble, ¿cómo puede ser posible que planta y animal, que son tan diferentes, utilicen la misma molécula para la energía, que es el ATP? Entonces, lo único es que hay una evidencia, una base química. Significa que tenemos componentes químicos similares. Y de ahí nace la famosa prueba bioquímica comparada. La prueba bioquímica comparada establece que algunas sustancias como proteínas, como el citocromo C, como las histonas, como la hemoglobina, principalmente el ADN, cuanto más similar sea bioquímicamente con otro, estamos más emparentados. También está la citogenética, que es la comparación de los genes, el número de cromosomas. Cuanto más cercano, estamos ligeramente emparentados. Mira, ve, el gorila, el chimpancé, el orangután, los tres tienen en igual 48 cromosomas, pero el humano tiene 46. Ahí está. Bien, aparecieron señores como los que ven ahí, que van a establecer los mecanismos, las teorías de cómo se dio la evolución. Desde la época de Anaximandro y Empédocles, que ya decían que los cambios eran de generaciones, ya hablaban de algo llamado evolución. Hasta el sistema taxonómico del gran Linneo, Linné estableció una nomenclatura binomial, padre de la taxonomía. El gran Buffon, ¿no es cierto? Leclerc de Buffon, que era un cura, pero creía en Dios, pero era chévere, ¿no? Él dijo que al comienzo Diosito creó a todo, pero después hubo una evolución natural de las especies a través del tiempo. Y Lamarck fue el primero que dijo, no, Dios no tiene nada que ver. La vida evolucionó por un proceso evolutivo inherente a cada ser vivo. Catastrofista, el señor Georges Cuvier. Entre los dos son padres de la paleontología. Él es de invertebrados y él es de vertebrados. Él habló de la teoría del catastrofismo. Y apareció Darwin con lo mejor de lo mejor que tiene. Bien, vamos a conocer algunos antes de que gane el tiempo. La teoría del fijismo. Las primeras ideas evolutivas de la evolución biológica. ¿No es cierto? Ya lo mencioné, que decía que las especies se mantienen fijas, que no se transforman. ¿Ya está? No se transforman. Estas ideas se mantuvieron así gracias después a la cultura cristiana. Pero después, poco a poco, fueron, ¿no es cierto?, teniendo otros seguidores que estaban en contra de él. Como uno de ellos, el gran Georges Cuvier. Georges Cuvier decía que las catástrofes naturales ocasionan la extinción de las especies. Carlo Linneo, pionero de la taxonomía, con sus ideas fijistas, a pesar que era fijista, es increíble, ¿no? Pero tuvo buenas ideas. Estableció las bases de la nomenclatura binomial. Georges Cuvier también creía en Dios y sin embargo explicaba el catastrofismo. Las catástrofes naturales, ¿no es cierto?, hacen que se aparezcan las especies y después se formaban por creación divina. Y apareció el gran señor Lamarck con su teoría herencia de los caracteres adquiridos. La famosa, Marcelo, ley de uso y desuso. En 1801 Lamarck planteó la hipótesis de que los organismos evolucionan mediante la herencia de los caracteres adquiridos. Es decir, ¿no es cierto?, de que los organismos sufren modificaciones en función del uso y desuso de algunas de sus partes. Y heredan estas modificaciones a sus descendientes. Lamarck propuso que todos los organismos poseen un impulso innato hacia la perfección. Estudió mucho la evolución del cuello de la jirafa. Él decía que las jirafitas antes tenían las patas cortas y el cuello corto. Se acabó todo lo que había en el suelo y tuvo la necesidad de buscar un lugar más alto. Entonces usó más el cuello y las patas. Y es por eso que él creció más su cuello y sus patas. Ley de uso y desuso. El lamarquismo, también llamado la teoría del transformismo, fue publicada junto, ¿no es cierto?, con su nombre correcto, que es Jean-Baptiste Caballero de Bonnet, conde de Lamarck. Se basa en que los organismos cambian necesariamente de formas sencillas a formas complejas, en forma continua o gradual. ¿Ya está? Esta herencia que adquiere lo pasa directamente a la siguiente generación y va a mejorar de acuerdo a la ley del uso y desuso. Mejor dicho, si mi papá es profesor y mi mamá es profesora, yo voy a ser profesor. Dígame, ¿va a ser verdadero o falso eso? Es decir, si yo voy al gimnasio, saco un brazo terrible y mis brazos se ponen más poderosos, mis hijos van a tener ese brazo. ¿Será verdadero o falso? Falso.
Pero eso es lo que decía el gran señor Lamarck, que los caracteres se heredan, ley de uso y desuso. Apareció después la selección natural, dado por dos señores, por el gran Charles Darwin y por el gran señor Alfred Russel Wallace Wammach. Darwin y Wallace establecieron la selección natural, el cual tiene 4 principios. El primero, nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. El segundo, a pesar que todos somos de la misma especie, no somos exactamente iguales, existe variabilidad. Lamentablemente eso no pudo explicarlo el gran Darwin porque no sabía de genética. Acuérdense que Darwin no sabía de genética. Pero él decía, a pesar que somos de la misma especie, no somos iguales. Tercero, ¿no es cierto? Existe una lucha por la supervivencia y se da la supervivencia del más apto, no del más fuerte, sino del más apto. Y cuarto, existe una reproducción diferencial. Una reproducción diferencial. Darwin y Wallace propusieron que la inmensa variedad de excelentes diseños de vida surgió por un proceso de descendencia con modificación, en la que los individuos de cada generación difieren ligeramente de los miembros de la generación anterior. A lo largo de periodos prolongados, estas pequeñas diferencias se acumulan para producir grandes transformaciones. Se basa en 4 postulados, de los cuales se menciona. Postulado 1. Los individuos varían en una población. Cada uno de los integrantes de una población difiere de los demás en muchos aspectos. Postulado 2. Los caracteres se heredan de padres a descendientes y se pasan directamente a la siguiente generación. No es cierto, ¿no? Él decía, se pasan las características ventajosas y las desventajosas tienen tendencia a desaparecer. Dice, algunos logran sobrevivir y otros alcanzan el éxito reproductivo. O sea, hay una característica que los hace diferente al resto. En el caso de la jirafa, el cuello de la jirafa. Y eso lo hace aparearse con más hembras y tengan éxito reproductivo. Generación, no, selección natural. Y los que no tienen ese cuello, desaparecen. En 1859 Darwin publicó su obra El origen de las especies por medio de la selección natural, en donde habla que la selección natural modifica las poblaciones con el paso del tiempo. Tenemos la herencia de los caracteres adquiridos de Lamarck, selección natural del gran Charles Darwin. ¿Y ahora viene quién? ¿Cierto o no? ¿Ahora viene quién? Sí, dígame, señorita. Ya, listo. Un minuto nomás para terminar, ¿ya? Un minuto, por favor. Un minuto. ¿Ya? ¿Cómo se le funciona el cuello de la jirafa según Darwin? De esta manera. Él decía que algunos, hay variabilidad, unos con el cuello más largo, ¿no es cierto? Otros con el cuello más corto, hay variabilidad. Los que tenían el cuello más largo, ¿no es cierto? No, era una ventaja sobre los que no tenían el cuello corto, que no podían llegar al alimento. Entonces desaparecían y quedaban solamente las del cuello largo. Esa era la evolución de la jirafa según Darwin. El darwinismo dio estos planteamientos, sus 4 postulados, pero recuerda que no pudo explicar el de la variabilidad, porque no sabía genética. La teoría mutacionista, establecida por el holandés Hugo de Vries, donde dice que la única característica fundamental es la mutación. Y por último, ahí nos vamos a quedar con la teoría sintética de la evolución, o llamado el neodarwinismo, donde habla de que es una fusión entre quién con quién, una fusión entre la selección natural, una fusión entre la teoría genética de Mendel y una función de la mutación. ¿Ya? Muy bien, ahí nos quedamos, muchachos. ¿Ya? Ahí nos quedamos. Sigamos en el otro. Gracias. Chicos, el profesor lo van a ver mañana en el primer bloque de clases, mañana lunes, y van a continuar con las clases o con el tema. Vamos ahora a tener la clase de álgebra. Muchas gracias, profesor, que tenga buen día. Gracias, Miss, muy amable, gracias. Ahora le envío el enlace, chicos, y se conectan pronto al enlace para empezar la clase.